Asirón insiste, da un paso más y hace llegar una propuesta escrita a Geroa Bai y PSN para que le apoyen como alcalde, que pasa por dos fórmulas. Una sería la de llegar a un acuerdo de gobierno y la otra a un acuerdo de investidura. Pero Maite Esporrín ya le cierra esa puerta. Ayer mismo llamé personalmente por teléfono a la concejala Maite Esporrín y me trasladó que no quiere tener ningún tipo de reunión ni contacto conmigo. Por lo tanto, insisto, somos muy conscientes de cuáles son las dificultades. Pero Asirón asegura que no tirará la toalla hasta el sábado. Y vamos a intentarlo hasta el último día, hasta el último minuto. Pero ante la negativa de Esporrín, ¿por dónde pasa ese intento? No se descarta que EH Bildu se ponga en contacto con los socialistas navarros o con la Ejecutiva Federal en Ferraz. No descarto ninguna posibilidad. Ahora sí, claro, si Maite Esporrín justamente me coge el teléfono, yo no sé el señor Ábalos hasta qué punto estará dispuesto a coger el teléfono al alcalde de Pamplona. Pero si hace falta, también, a lo que haga falta. Advierte Asirón de que lo que pasa en Pamplona condiciona la situación en Navarra. No cabe duda de que ello va a crear un caldo de cultivo, va a crear un contexto que va a tener mucho que ver además con lo que ocurre luego. Eso sin duda alguna además. EH Bildu se mantiene y dice que en ningún caso dará sus votos para que Maite Esporrín sea alcaldesa, como ya ocurriera en el 79 cuando HB apoyó al candidato socialista Julián Balduz. Descarto absolutamente que pueda ocurrir en Pamplona lo que ocurrió en 1979 por una razón muy evidente, y es que la Pamplona del año 2019 no es la del año 1979. Estamos en un contexto absolutamente diferente. El pleno donde se decidirá la alcaldía de Pamplona se ha fijado a las 6 de la tarde. Asirón reconoce que este horario ofrece ventajas. Vamos a tener una cosa que no tenemos a las 12 de la mañana, que es la perspectiva de ver qué ha ocurrido en el resto de ayuntamientos. La incógnita en Pamplona podría mantenerse hasta esa hora.